Hola, mi nombre es Diego Valera de Carballo y mi conclusión para este trabajo es que pude apreciar que Nuevo León se destaca como uno de los estados más competitivos de México, ya que con una baja tasa de desempleo y una fuerte presencia de empresas internacionales es que cuenta Nuevo León. A pesar de los avances, persisten desafíos como la desigualdad salarial, la precariedad laboral y el impacto de la automatización en el mercado laboral. Asimismo, las normas legales, fiscales y administrativas juegan un papel crucial en la regulación del capital humano, afectando aspectos como la contratación de los salarios, la seguridad social y la capacitación. Los desafíos internos y externos del capital humano tienen un impacto significativo en la parte legal de las organizaciones. También esta situación refleja la necesidad de políticas y estrategias que aborden la desigualdad, mejoren las condiciones laborales y promuevan un mejor desarrollo sostenible del capital humano, tanto a nivel local como nacional e incluso internacional. A través de esta investigación, en lo personal, he logrado comprender la complejidad de los mercados laborales y cómo los factores económicos, sociales y legales se entrelazan para formar el panorama laboral actual, y he adquirido una nueva perspectiva sobre los desafíos que enfrentan tanto los trabajadores como las empresas, y he aprendido la importancia crucial de las normativas legales y fiscales en la gestión de lo que viene siendo pues el capital humano. Soy Kendi Alberto y como conclusión personal de esta primera evidencia creo que me ha sido de utilidad para ver el contraste que hay en cuanto al salario que percibimos en Nuevo León y los empleos que hay con el resto del país, ya que tenemos mejores salarios y más empleo, algo que es positivo. Sin embargo, si lo comparamos con el resto del mundo, estamos por debajo de los países desarrollados como puede ser Estados Unidos, que allá se gana prácticamente el doble por los mismos trabajos. Pero creo que podemos mejorar. Y la forma de mejorar sería siguiendo y promoviendo las normas legales, fiscales y administrativas, ya que yo considero que estas normas te ayudan a mejorar y regular tanto el país como el desarrollo del capital humano. Conclusión personal sobre la primera evidencia. Mi nombre es Marcelo Adrián Moreno González y en conclusión creo que en este trabajo fue muy interesante pues, el ver un poco las desigualdades que hay entre el salario entre países como México, tanto regional como nacionalmente hablando, tanto globalmente, también lo mencionamos durante el trabajo. Esto para mí revela un panorama complejo y desafiante marcado por profundas desigualdades y dinámicas en constante evolución. A nivel mundial, la brecha salarial y las diferencias en las condiciones laborales entre regiones y sectores económicos, como quieras verlo, ponen de manifiesto la necesidad de políticas más equitativas que promueven el desarrollo inclusivo y sostenible. La globalización, otro tema importantísimo, yo creo que en ese tema del salario, la automatización y la reciente pandemia, también mencionar el COVID afectó mucho en cuanto a los salarios desde que empezó y desde que venimos saliendo de este importante hecho histórico. Tanto el COVID como todo esto anterior mencionado ha alterado significativamente el mercado laboral, generando tanto oportunidades como riesgos, especialmente para los trabajadores menos capacitados o inexpertos en sectores vulnerables. En México, en ese trabajo, vi que las disparidades salariales y la prevalencia de la informalidad laboral continúan siendo obstáculos importantes para el crecimiento económico equitativo. Esto debido a se recae sobre todo sobre el bienestar social. Aunque se han logrado avances en la formalización del empleo y en la creación de puestos de trabajo, por así decirlo, más contundentes, más significativos, vaya, la formalización del empleo y en la creación de puestos de trabajo, estos logros no han sido suficientes para cerrar las brechas que existen entre distintas regiones del país o dentro de las propias industrias. También mencionar que nos pide centrarnos un poco más en Nuevo León. Como uno de los principales motores económicos del país, enfrenta sus propios retos, dando la calidad del empleo y la equidad salarial. Son áreas que requieren atención continua, como claramente mencionamos. A pesar de los beneficios que han traído la industrialización y la integración de los mercados internacionales, obviamente.
Es evidente que para enfrentar estos problemas de desafíos salariales debemos tener un enfoque integral que combine la implementación de políticas públicas efectivas con la colaboración entre los sectores privados y sociales. Esto es, yo creo que con lo que más me quedo de este trabajo, la verdad. Pero ya para dar una conclusión concisa, el futuro del empleo y los salarios, con lo que yo me quedo, con los salarios de México y en particular de Nuevo León, depende en gran medida de la capacidad para abordar las desigualdades existentes y adaptarse a los cambios globales. Solo a través de un esfuerzo coordinado y sostenido se podría asegurar un desarrollo más equitativo que beneficie a toda la población, garantizando un nivel de vida digno y oportunidades justas para todos. La construcción de un mercado laboral más justo y eficiente es solo una meta económica, no es solo una meta económica, sino un imperativo social que definirá el rumbo del desarrollo de los años venideros. Esto es con lo que yo creo que más me quedo de este trabajo. Es evidente que estos problemas del salario han existido desde mucho tiempo. Yo creo que desde que estamos niños hemos escuchado que el salario mínimo desde aquellos años es sumamente limitado, vaya. Así que durante ese trabajo me pareció muy interesante conocer todas estas, tanto regionalmente como a nivel global, o sea, ver como, por ejemplo, cómo en otros países el salario mínimo es mucho mejor, o sea, dándote más oportunidades. De hecho, es una de las razones por las cuales a lo mejor muchas personas hoy en día consideran de esta de irse a trabajar al otro lado o a Estados Unidos, ya que el salario de allá tiene un mayor peso, está mejor regulado y tiene más prestaciones, obviamente. La verdad, este trabajo me ayudó mucho. Creo que conocer estas cosas, sobre todo ahorita que ya vamos a final de la carrera, creo que nos ayuda un poco a entender, o sea, lo que nos vamos a enfrentar en un futuro ya muy próximo. De hecho, una cuestión como es el salario. También mencionar que todas las reglas que hay, que impusimos en el trabajo, todo lo que mencionamos, todas las partes concisas, se me hizo muy interesante conocer y indagar un poco más sobre este tema. Espero haber cumplido integralmente con todo lo que se me pidió, sin mucho más que agregar. Como primera evidencia se me hizo muy buen trabajo, muy buen primer trabajo, y quisiera que, o sea, conforme avancemos, ir conociendo un poco más sobre este tema, que la verdad se me hace muy útil ahorita que ya estamos en la recta final, se podría decir, de la carrera, y pronto, si no es que ya estemos enfrentando estos problemas del salario. Sin mucho más que agregar, muchas gracias por todo y gracias, profe. Hola, mi nombre es Anaí Rodríguez Rivera y voy a estar hablando sobre la conclusión del trabajo anteriormente presentado. Primeramente nos enfocamos en encontrar cuáles eran los salarios actuales que se tenían en México y un reporte de cómo es que son estas tasas. Principalmente logramos apreciar que en México hay mucho trabajo, sí hay muchas fuentes de donde se puede estar buscando información y de las cuales nos proporcionaron. En base también a esto nos basamos un poco en el INEGI, en el cual se logró apreciar que el salario va proporcionado actualmente un poco menos para mujeres que para hombres, y también en salarios presentándolo de la misma forma. Al mismo tiempo logramos hablar un poco sobre la Ley Federal de Trabajo, que es, por así decirlo, también de partes de las normativas que cumple la empresa o las empresas en este caso, y se logró apreciar sobre algunos derechos que llegan a tener los empleados, también que se puede ser de alguna forma como algún medio de gratificación para ellos, algunos que son obligaciones para las empresas de las cuales se tiene que estar cumpliendo. También logramos enfocarnos un poco en las normativas que se lleva a cabo con base a esto mismo y cuáles son las que se tienen que estar cumpliendo, entre ellas algunas fiscales, también de las que se estará mencionando en el mismo trabajo. De la misma forma, también algunos de los factores que se llegan a involucrar en esto y cómo es que llega a tener un cambio importante, en este caso refiriéndonos todo a México. Algunos de los factores que se llegan a presentar, aquí en México es muy cambiante lo que son las tasas, se llega a ver diferentes cambios que van afectando de alguna forma, otros llegan a beneficiar, como anteriormente ya lo estábamos revisando.
y cómo es que esto llega a ser muy importante también para el tema de los trabajadores y también en parte para lo que se tiene que cumplir. Las normas van cambiando, se van haciendo cambios constantes, algunos que ha favorecido y otros que no mucho. Se logra apreciar un poco de cuáles son las normativas que se tienen que estar cumpliendo. Nos apoyamos en este trabajo en algunas fuentes importantes para estar sacando nuestras conclusiones y hacer el ensayo lo más reducido posible, pero al mismo tiempo más complementario y dejando una buena enseñanza de por qué es importante conocer todo esto, porque como empleados son derechos que algunos tenemos y también es importante conocer cómo se desarrollan algunos factores que nos llegan a perjudicar o beneficiar, como anteriormente mencionaba. Hola, yo soy Eugenio y yo voy a concluir un poco de mi parte del ensayo de este trabajo de seminal fiscal. Bueno, en este trabajo pues ya vimos cómo estuvimos comparando el mundo laboral de Nuevo León con el mundo laboral del mundo y también de México. Nos hemos dado cuenta que Nuevo León tiene una fuerza de capital humano muy fuerte en comparación al del país, pero es un poco más débil o inferior al del mundo. Esto se debe porque vivimos en un mundo donde la competitividad está muy alta y al mismo tiempo en esta ciudad estamos en un punto medio donde la gente sabe que todo está muy mal pagado. Ya hemos escuchado esta idea bastante tiempo y esta idea influye asimismo en casi pues de todo tipo de vacantes, desde las operativas hasta las administrativas, y esto influye también en el rendimiento de las personas. Obviamente también perjudica lo que es el ambiente fiscal del trabajo, de su actividad laboral. Y bueno, para concluir, pues esto pues afecta o influye de manera negativa a las empresas y de las organizaciones porque al final de cuentas se tienen que adaptar a las nuevas leyes que se van a dictar en un futuro, que el gobierno dicte del mundo laboral y que los empleados tienen que también regirlas. Las empresas pues no se salvan tampoco de esto y obviamente van a tener que sacar nuevas leyes que se puedan obviamente adaptar al nuevo mundo que va a ser más competitivo y por lo tanto van a exigir unas remuneraciones y derechos más competitivas que puedan igualar un poco más a la competencia que se merece esta ciudad. Y bueno, de mi parte es todo. Gracias. Bueno, mi nombre es Roberto Alexis y como conclusión final personal de esta primera evidencia de la materia, yo puedo concluir en que me pareció muy interesante poder realizar esta actividad, ya que pude investigar un poco a fondo de diferentes fuentes de aquí de internet acerca de cómo está hoy en día en la actualidad los salarios de aquí en el estado de Nuevo León de los trabajadores. Y también se investigó un poco acerca de los salarios de en general del país, aquí en México. Y también se investigó el salario pues de diferentes partes del mundo, vaya, de otros países. Así también de esta manera, pues, poder diferenciar, contrastar las diferencias que se tienen. Además, también se investigó la situación de empleo que se tienen aquí en Nuevo León y en México, en donde, pues bueno, dentro de la investigación se puede ver que realmente en Nuevo León existen muchas oportunidades de trabajo y se gana más que en otros lugares de México, pero también si lo comparamos con el salario que se gana en otros países fuera del país de México, realmente es es una gran diferencia de números, de precios. Pero pues bueno, aún así, siendo un estado que pues ofrece salarios muy altos, eh, aún así hay muchas personas, bueno, un porcentaje de personas en las que no se sienten satisfechas con lo que ganan o lo que puede ofrecer la empresa. Pero pues bueno, yo creo que esto se presenta en cualquier parte del mundo. Siempre va a haber gente que no está satisfecha con lo que gana y así. Este, mm, y pues bueno, comparando esto con el salario que se gana en otros países, creo que esto también ocasiona que en el estado o en el país haya muchas personas en las que se quieran, pues, ir a vivir a otro país gracias a estas oportunidades que se generan en otro lugar y no
en el lugar donde nacen ellos. En conclusión, la situación de los empleos y salarios se enfrenta a diferentes retos a nivel global, así como aquí en México y en Nuevo León. A nivel mundial hay grandes diferencias salariales entre sectores y regiones que fueron acentuadas por la pandemia. Ahora, con la globalización también vino la automatización de procesos y esto ha aumentado la demanda de habilidades en tecnología. En México y específicamente aquí en Nuevo León, a pesar de que sí hay un gran porcentaje de empleos y de inversión extranjera, persisten problemas como la informalidad y los bajos salarios. Y pues a pesar de ser considerado como un estado próspero, sí tiene ese desafío de calidad y equidad de empleos. Por eso pienso que en México todavía nos hacen falta más políticas que mejoren el acceso al empleo y la calidad de este, y que también promuevan una distribución salarial más justa para que los beneficios del desarrollo económico se distribuyan equitativamente entre toda la población.